Clase. Bueno, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, esa internacional aquí, esta vez con una clase que se llama Introducción al Antiguo Testamento. ¿Correcto? Esta materia es muy extensa. Claro, es que el Antiguo Testamento es muy extenso, son 39 libros y vamos a ver algunos temas preliminares y posteriormente una introducción libro por libro, una introducción general a cada libro. Entonces, claro, obviamente es una materia muy extensa. Correcto, forma parte de un diplomado que se llama Estudios Bíblico-Teológicos Básicos, que va acompañado de unas materias que también son, consideramos nosotros, básicas en el aprendizaje y enseñanza y saberes de una persona, digamos, un cristiano de base como tal, y mucho más si somos líderes de una iglesia, pues también así mismo. Usualmente yo empiezo dictando, no, mirando lo que nosotros llamamos trayecto formativo. Eso en las diferentes universidades y escuelas recibe diferentes nombres. Algunos le llaman a eso sílabo, otros le llaman sílabus, otros le llaman plan de clase o programa analítico, otros le llamamos trayecto formativo. Es decir, le doy todos esos nombres porque no sé con qué nombre lo conozca usted. Pero este trayecto formativo lo que pretende es mostrar la generalidad del curso, ¿ya? A qué es que el estudiante se va a enfrentar y todo ese asunto, y es obligatorio leerlo, porque, reitero, nos va a ubicar en lo que vamos a hacer. Entonces, este es un programa que se llama Teología, específicamente diplomado, reitero, en estudios bíblico-teológicos básicos, se llama Introducción al Antiguo Testamento 1, son dos niveles. Ya son dos niveles y este va a ser el primer nivel de esta materia. El nombre del docente Luis Carlos Rincón, mi correo es luiscarlosgc@gmail.com por si necesitan algún aspecto allí. El número de créditos es 3. Las materias en las universidades se miden es en créditos. Hay materias de un crédito, 2 créditos, 3 créditos. Por ejemplo, aquí en Colombia, para que una persona pueda tomar o pueda obtener un título de teología en una universidad, tiene que ver 160 créditos, ¿correcto? Y nosotros tenemos un programa completo que tiene 160 créditos. Esa es una materia obligatoria, porque en todos los programas de las universidades hay materias obligatorias y hay otras que son electivas. Los estudiantes ya deciden cuáles ver y cuáles no, pero en este caso, esta materia es una materia obligatoria y nos vamos a demorar más o menos unas 6 semanas viendo esta materia, más o menos un mes y medio, 2 meses. Y aquí vamos a ver materias, clases sincrónicas como las que estamos viendo en este momento y clases asincrónicas que son videos que tenemos nosotros y que se los vamos a enviar allí, porque o si no, no, pues no alcanzaríamos a ver la materia en 6 semanas porque, reitero, es una materia muy grande, muy gruesa, de 3 créditos. Y las materias también se dividen en diferentes áreas. Hay materias de Biblia, hay materias de teología, hay materias de pastorales, de psicología como tal y materias generales. Esta es una teología, una materia de Biblia, ¿correcto? Y está enfocada precisamente en la teología de la Biblia como tal. Pero también se articula con otros cursos. Por ejemplo, obviamente con el segundo nivel de introducción al Antiguo Testamento, en este primer nivel vamos a ver unos temas preliminares, algo de lo que es como una definición de lo que es testamento, unas análisis de las teorías de inspiración bíblica, luego vemos algo de historia, algo de geografía de la Biblia y luego vemos la introducción a libro por libro de todo el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia y lo que se llaman los profetas anteriores, que son los libros de Josué, Jueces 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Ese análisis o esa división la hacen los judíos. Aquí en Latinoamérica y en el cristianismo evangélico, el análisis que se hace es básicamente Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, recordarán ustedes, mientras que los judíos simplemente hablan de Pentateuco o Torá, para ellos es Torá más que Pentateuco, los profetas anteriores y los profetas posteriores y los escritos. Eso es lo que se conoce como el famoso Tanaj, ¿correcto? Entonces, este curso de introducción al Antiguo Testamento está articulado, es decir, está directamente relacionado con la segunda parte de la materia y con
las dos introducciones al Nuevo Testamento. También son dos niveles de introducción al Nuevo Testamento y obviamente eso, digamos, complementa el estudio del Antiguo Testamento. Asimismo, también otras materias propias de esta sección de la Escritura. Cuando hablo de esta sección de la Escritura me refiero al Antiguo Testamento. Materias, por ejemplo, como los profetas del siglo octavo, literatura sapiencial, materias, por ejemplo, como los escritos, etcétera, etcétera. En fin. Bueno, siempre en nuestra institución siempre tenemos un aspecto y es que nosotros trabajamos con base en un método pedagógico que se llama problemático o problemático, que lo que pretende es abordar diferentes temas o por lo menos mencionar diferentes temas sociales, álgidos o religiosos o políticos o económicos, etcétera, e intentar darle una respuesta a partir de lo que nosotros vemos en el texto bíblico, ¿correcto? Entonces, por eso siempre hablamos de situación problemática. ¿Qué tan importante resulta el estudio del Antiguo Testamento en y para nuestra posmodernidad? Perdón, estamos en la posmodernidad, ¿correcto? Siglo XXI. Y la Biblia fue un libro escrito hace 3000 años. ¿Qué tanta pertinencia tiene un escrito desde esa época para nosotros hoy? ¿Ya? Es una pregunta que nos podemos hacer y que la vamos a ir respondiendo poco a poco en lo que vamos estudiando el curso. No quedó abolido para dar paso al nuevo pacto en la persona de Jesucristo. Esa es otra situación allí que tenemos, que es una situación muy compleja para el Antiguo Testamento, porque usualmente las iglesias evangélicas, por lo general, las iglesias evangélicas, no, hay un elevado índice de analfabetismo bíblico. Y ese analfabetismo bíblico es mucho más denso en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, porque por lo general la gente tiene un acercamiento al Nuevo Testamento y saben y conocen de la historia de Jesucristo y todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, su obra y su muerte vicaria, resurrección, etcétera. Entonces mucha gente lo que hace es mirar el Antiguo Testamento desde una perspectiva cristológica, es decir, con unos lentes cristológicos. Es decir, para decir, mire, aquí en este texto, aquí en Isaías, en los cantos del siervo, por ejemplo, aquí se ve a Jesucristo de X o Y manera. Hay otros que dicen, por ejemplo, desde Génesis capítulo 3, allí pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, etc. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Y entonces todo lo que observan del Antiguo Testamento es desde una perspectiva cristológica, que reitero, desde una interpretación dogmática y espiritualista del texto bíblico es válido, pero no desde la perspectiva histórica, porque el Jesucristo histórico vivió en el siglo primero después de Cristo, mientras que el Antiguo Testamento se desarrolló 3000, 2000, 5000 o 10000 o 20000 años antes de Cristo hasta el año 200, 300 antes de Cristo. Entonces, desde esa perspectiva histórica, no podemos hablar de Cristo en el Antiguo Testamento. Ojo con lo que les estoy diciendo, desde la perspectiva histórica. Si vamos nosotros a hablar de Jesucristo en el Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo con una aplicación espiritual del texto bíblico, con una aplicación dogmática del texto bíblico, más no histórica. Yo recuerdo, he escuchado varios docentes de Antiguo Testamento, porque en las universidades a uno lo hacen especializar en diferentes áreas del conocimiento. Es decir, en una universidad el que dicta Antiguo Testamento no puede dictar Nuevo Testamento. El que dicta hebreo no puede dictar griego. Yo dicto todas esas materias porque yo no me amoldé a eso, sino que fui un poco más allá y me capacité más, etcétera, etcétera. Pero usualmente he escuchado a muchos profesores del Antiguo Testamento decir en la introducción al Antiguo Testamento, decir, lo siento por ustedes y no sé qué vayan a pensar de mí o qué actitud vayan a asumir de mí, pero les voy a decir una cosa. En esta clase no cabe Jesucristo. Entonces, obviamente, muchos estudiantes que van con ese anhelo y con esa perspectiva cristológica a una materia como Antiguo Testamento, entonces obviamente se pegan allí la desinflada del siglo y dicen, bueno, ¿este tipo qué? ¿Será que sí es cristiano? ¿Será que sí ama a Dios? ¿Será que sí? Etcétera, etcétera. Pero hay que entender por qué lo dicen estas personas
los profesores especializados en Antiguo Testamento, ¿por qué dicen eso? ¿Ya? Porque entonces siempre se tiene como una perspectiva cristológica del Antiguo Testamento. Ahora, otra pregunta ahí. ¿No es perder el tiempo en una época en la que el metarrelato cada vez pierde más vigencia? En la actualidad estamos nosotros, digamos, como allí en el reinado del positivismo de Augusto Comte, es decir, del método científico, de las ciencias positivas, ¿correcto? Y en esas ciencias positivas, en las ciencias duras, en el positivismo, en el método científico, pues el metarrelato no cabe, porque el metarrelato, la palabra meta significa más allá, ¿correcto? Y la Biblia es el mayor metarrelato que existe. ¿Ya? Y entonces, hablar de un metarrelato tan grande, tan enorme, tan profundo como la Biblia, en una época donde el método científico es el que manda. Entonces muchos dirán, eso ya está mandado a recoger. De hecho, ustedes han escuchado hablar de gente que dice, no, la Biblia ya es un libro muy antiguo, hay que hacer otra Biblia. Yo he escuchado gente que dice, sí, bueno, muy válido y respetable por ellos, pero resulta que definitivamente la Biblia sí tiene mucho para decirnos en la actualidad. El estudiante tiene la oportunidad y responsabilidad de responder a esta y otras preguntas en la medida en que se enfrenta al estudio holístico del texto veterotestamentario. Ustedes muchas veces me van a hablar de Antiguo Testamento, pero otras veces me van a escuchar hablar de veterotestamentario. Otras veces me van a escuchar que yo voy a decir paleotestamentario. Todo es exactamente lo mismo. El asunto es que simplemente para no ser como reiterativo y rutinario, pues simplemente a veces le vamos a decir de una manera y otras de otra. Pero es la misma sección de la Biblia, Antiguo Testamento, veterotestamentario, paleotestamentario, ¿ya? Es lo mismo. El Antiguo Testamento fue escrito en una cultura, geografía, historia, teología e idiomas diferentes al nuestro. El teólogo, en su labor hermenéutica, debe estar facultado para extractar del texto el mensaje que el Señor da a conocer a través de todo el cúmulo de experiencias que su pueblo debió vivir en su diario de venir y la interacción con otros grupos étnicos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, y algo muy importante, que el Antiguo Testamento fue escrito, como lo digo allí, en una geografía, historia, idiomas, teología, cosmovisiones, costumbres muy diferentes a la nuestra. Nosotros, como intérpretes de la Biblia, es decir, como hermeneutas del texto bíblico, tenemos que trabajar, digamos, como en un aspecto pendular. Ir al texto bíblico y mirar y leerlo y mirar qué podemos traer de ese texto bíblico a nosotros hoy, a nuestra actualidad, a nuestra posmodernidad y qué debemos dejar allá. ¿Qué podemos aplicar de un aspecto, por ejemplo, como el cultural? De allá, ¿qué podemos traer para nosotros acá? ¿Y qué no? ¿Correcto? Y todos esos son aspectos que nos ayudan a interpretar la Biblia de mejor manera. Hay algunas competencias que se espera que nosotros adquiramos cuando vemos esta materia. Por ejemplo, hay algunas competencias reflexivas, otras procedimentales, otras actitudinales. Las reflexivas son, por ejemplo, analizar la información recibida en sus congregaciones o en cursos anteriores, comparándola con la que escucha y ve en los cursos introductorios al Antiguo Testamento. Aquí hay un aspecto, recordemos que anteriormente a nosotros nos decían alumnos, ¿se acuerdan? Alumnos. Y se ha dicho y se ha sabido que el concepto de alumno no se debe utilizar, porque alumno es una expresión latina que significa sin luz, a sin lumina, luz. Pero obviamente no es correcto, porque todos nosotros ya tenemos una propedéutica. Esa propedéutica está formada por las enseñanzas que nosotros escuchamos en el lugar donde nosotros vamos. Por el mero hecho de que nosotros pertenecemos a un continente que, por lo menos nominalmente, es cristiano, ¿correcto? Latinoamérica es cristiana, cristianismo católico o cristianismo evangélico, pero cristiano. Entonces allí nosotros ya tenemos una propedéutica. Esa propedéutica con la cual nosotros venimos debe ser confrontada con lo que el profesor va a enseñarnos del Antiguo Testamento. Y sopesar esos saberes previos con lo que estoy recibiendo ahora y con cuál me quedo. Aquí la idea no es
colonizar pensamientos, de ninguna manera. Simplemente el profesor dirá, bueno, hay esto, hay esto, hay esto y esto, usted escoja. Usted construya a partir de ahí de lo que está escuchando. ¿Correcto? Pero entonces estamos en esa obligación de acercarnos críticamente a la propedéutica que ya poseemos con lo que vamos a saber. Otro aspecto de la competencia reflexiva es comprender que las enseñanzas deben ser recibidas con una mentalidad crítica y reflexiva para asumir posturas más relevantes frente a problemáticas pertinentes. Allí esto es muy importante. Entonces, siempre tener una mentalidad crítica con lo que usted trae y con lo que usted va a escuchar en este curso. Una mentalidad crítica. Eso es muy importante allí, ¿correcto? Porque solamente cuando nosotros tenemos una mentalidad crítica podemos reflexionar de manera más subjetiva y lograr soluciones a los problemas más álgidos de la humanidad. Porque yo soy un enamorado y un apasionado del texto bíblico. Y yo estoy seguro que en la Biblia tenemos la solución a los problemas más álgidos de la humanidad. ¿Ya? Y hay también unos aspectos allí, unas competencias procedimentales que se espera que adquiramos. De construir los conceptos dogmáticos previos, particulares, y comparar con otras dogmáticas, doctrinas y teologías. Esto es muy importante, pero esto es muy delicado, doloroso. Resulta que cada uno de nosotros, por esa propedéutica que les hablaba ahora, nosotros venimos acá a estas clases con una cantidad allí de saberes previos y todo ya está construido, como allí como una especie de biblioteca o de anaqueles allí donde tenemos todos nuestros conceptos, nuestros pensamientos ya bien construidos. Pero resulta que en la medida en que nosotros estudiamos, leemos, analizamos, se presenta una cosa que se llama el deconstruccionismo. Ese deconstruccionismo es simplemente tomar todos esos conceptos previos que yo tengo y empezar como a analizarlos críticamente con la nueva información que estoy recibiendo y decir si es por ahí o no es por ahí. Yo estaba en lo cierto o yo no estaba, yo estaba en algo que no era tan cierto. Y muy seguramente tengo que cambiar ABC. Y eso es bastante delicado. ¿Ya? Y nosotros traemos una dogmática. ¿Qué es una definición de dogmática grosso modo? La dogmática es una afirmación innegable de un principio discutible. ¿Qué significa eso? Que hay varios principios, ¿correcto? Y de esos principios siempre hay diferentes posturas. Y uno toma una de esas posturas que hay, dice, esta es la mía, yo con esta me quedo. Cuando yo asumo una de esas posturas frente a todas las que hay allí de un tema específico, allí ya me vuelvo dogmático. Lo que a nosotros nos enseñan en la iglesia a donde nosotros vamos, sea cual sea la iglesia donde vayamos, es dogmática, ¿correcto? Una cosa es la dogmática, otra cosa es doctrina y otra cosa es teología. La dogmática es solamente el conocimiento, digamos, pequeño, segmentado que yo tengo de X tema. La doctrina es un poco más amplia y la teología es muchísimo más amplia, porque en la teología entiendo que no solamente está mi dogmática, mi doctrina, sino que está también mi teología, pero hay otras teologías y hay otras religiones que también tienen su propia teología. Y qué genial que nosotros podamos eh, 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 como sopesar todos esos conceptos, compararlos para tomar decisiones mucho más adecuadas, acertadas. Cuando nosotros poseemos una información más completa de X tema, eso significa que tenemos muchísimo más herramientas para poder tomar decisiones más adecuadas, más acertadas. ¿Listo? Un segundo aspecto de las competencias procedimentales es leer el texto bíblico desde perspectivas que tengan más en cuenta su contexto teológico, cultural, antropológico, entre otros, así como su influencia para nuestra contemporaneidad. Eso es clave. O sea, si nosotros no analizamos el contexto desde esas perspectivas que le menciono allí, muy seguramente vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Entonces es importante leer ese texto bíblico desde esos diferentes contextos. ¿Listo? Y las competencias actitudinales. La primera es asumir nuevas actitudes frente a la realidad del texto bíblico y la realidad del cristianismo actual y sus roles dentro de una sociedad postmoderna. Aquí esto es muy importante porque no es solamente el aprendizaje, sino cómo aplico ese aprendizaje a mí hoy, a mi posmodernidad.
Eso es clave, ¿correcto? En ese proceso. Tenemos que mirar cómo hacemos presencia en nuestra sociedad. Porque en la oración sacerdotal del Maestro Jesucristo, Él dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Allí es muy importante eso. La segunda competencia actitudinal dice integrar en su cotidianidad, en su relación con Dios y con lo del entorno, los conocimientos adquiridos, con el objetivo de decantar prácticas personales y eclesiales con base en la propuesta del texto bíblico. El mensaje bíblico y el mensaje divino es tremendamente holístico. Incluye todas las áreas del ser humano, todas. Usualmente nosotros, infortunadamente, lo hemos llevado solamente al aspecto teológico, litúrgico y espiritual y pare de contar. Pero el proyecto salvífico divino incluye todas las áreas del ser humano, económica, política, cultural, intelectual, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo como muy en cuenta porque, reitero, es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. El objetivo general del curso es construir junto con ustedes, los estudiantes, los saberes propios de la introducción al Antiguo Testamento 1, para una comprensión más holística del proyecto salvífico de la divinidad. Precisamente eso es lo que estaba diciendo. Recordemos que todo esto tiene que ver con la salvación del ser humano y del universo, porque el universo también necesita salvación. Y entonces allí ese es como el objetivo general, construir junto con ustedes los saberes propios de ese proyecto salvífico. Objetivos específicos, conocer las diferentes teorías de la inspiración bíblica, afianzar el conocimiento de los aspectos geográficos e históricos del texto bíblico, entender algunos aspectos redaccionales, teológicos, culturales del Pentateuco y los profetas anteriores, que es hasta ahí, hasta donde vamos a llegar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, aporte, comentario hasta ahora. Tienes el micrófono apagado, Jovita. Sí, nada más es que tenemos que estar preparados para desaprender, ¿no? Todo lo que traemos, desaprender para volver a aprender. Y como usted decía, es justo un juicio, ¿no? O sea, el determinar qué es en lo que no es, mm, tomémoslo desde el punto de vista tangible o lo que nos han querido meter simplemente como algo para, como un dogma y el aprender algo nuevo. Es correcto. Ese es. El asunto es que no es nada fácil. Eh, Ese deconstruccionismo se hace en el dolor, en la angustia. Se hace muchas veces con lágrimas. Mm, es fuerte tener que decirlo, pero muchas veces en mis clases ha salido gente llorando. Y hay estudiantes que me han dicho, profe, yo a usted lo detestaba, lo odiaba por lo que decía en clase. Porque obviamente uno empieza a decir y hablar de cosas que son diferentes a esa propedéutica que tenemos, a esa dogmática que tenemos. Y, y tratar digamos, como de quitar eso para colocar cosas nuevas allí no es tan fácil. Y reitero, eso no se hace en la alegría, en el jolgorio, eso se hace en el llanto, en la preocupación, en la carga que me genera esa nueva información, porque es que resulta que en mi iglesia a mí me enseñaron ABC y esa gente de mi iglesia. Jovita, me decías aquí por interno que tienes problemas con el internet y que si prende la cámara te saca allí, se para el video. No hay problema, si la tienes que dejar apagada está bien, yo entiendo que quieres estar allí, pero si hay problemas, bueno, es complicado. Les estaba diciendo que resulta que la información que uno recibe en la iglesia es una información que uno considera dictada literalmente por el Espíritu Santo a mis pastores, que son unos siervos de Dios, unos hombres de fe, de testimonio, etcétera, etcétera. Y todo eso es muy cierto. El problema es que muchos de esas personas no están educados teológicamente.
Y entonces viene allí, para algunos, uno de profesores, un aparecido, ni lo conocían a uno, ni saben uno cómo vive, etcétera. Y uno viene y les dice, no, eso no es tan así. Entonces, hacer ese deconstruccionismo es muy complejo, porque la persona entra como en un estado como de, caramba, como que me siento dolido, me siento traicionado, me siento engañado, me siento ABC. Y tener que abandonar lo que mis pastores me dijeron, eso muchas veces, eso duele y eso se siente como una traición casi. Y la inseguridad, sobre todo, porque nosotros los seres humanos, ¿qué necesitamos siempre? Seguridad. Necesitamos estar seguros, anclados de algo y yo estoy aferrado a estas creencias y ahora resulta que tengo que soltarme de esa creencia para abrazar otra creencia, pero no sé a dónde me va a llevar esa otra creencia y como que siento que voy a caer en un abismo, en un abismo intelectual y teológico. Y eso duele, eso es bastante fuerte y eso pasa allí. Entonces, hay que luchar contra eso. Bueno, la metodología de esta clase, esta materia está, reitero, diseñada para 6 semanas de un estudio juicioso, dedicado, intenso. El estudiante debe hacer lecturas. Yo les voy a entregar libros. Ahorita les hablo de una cantidad de libros de lo mejorcito que hay de la introducción del Antiguo Testamento y les voy a mandar, enviar muchos de ellos. Usted, si quiere complementar esas lecturas, esas temáticas que estamos viendo con lecturas, genialísimo, genialísimo. Debemos asistir a las clases sincrónicas como la que estamos viendo hoy, ver los videos de las clases asincrónicas, porque reitero, es una materia muy grande y si no les envío clases asincrónicas, nos demoramos como 3 meses en un primer nivel, entonces no es adecuado. Asimismo, participar en el grupo de WhatsApp, siempre tenemos un grupo de WhatsApp. La idea es que ustedes envíen preguntas, aportes, comentarios de cada temática expuesta, etcétera, porque allí vamos a tener una comunicación constante, listo, entre todos allí. Y está, bueno, para las personas que necesitan una nota, porque hay personas que necesitan una nota para posteriormente ir avanzando, tiene 3 grandes notas, que son, por ejemplo, 2 videos y las participaciones en el grupo, etcétera. Eso ya lo hablamos con cada persona que quiera una nota por estas materias. En fin. Y hay algunos ejes problemáticos. El primer eje problemático es Biblia aquí. Una pregunta que es muy importante allí. Y es una primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿La Biblia contiene o llega a ser palabra de Dios? Esa es una pregunta bien interesante y bien delicada, porque, y es una de las primeras preguntas que usted tiene que resolverse, porque a nosotros a veces nos enseñan, no, la Biblia es palabra del Señor. Otros dicen, no, 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 un momento, la Biblia no es palabra, contiene palabra del Señor que es diferente. Mientras que otros dicen, no, no, la Biblia llega a ser palabra de Dios. ¿Y qué significa cada una de esas cosas? Bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Qué es y cómo se percibe la revelación e inspiración en el texto bíblico paleotestamentario? Esa es otra pregunta muy interesante. Nosotros nos enseñan toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir, para corregir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra espectacular. Pero que la Biblia sea inspiración divina, eso no tiene discusión en el pueblo cristiano evangélico, por lo menos. Dentro de los cristianismo católico también en algunos sectores. Pero el asunto es que no hay una sola teoría de inspiración bíblica, hay como 10 teorías. Entonces, para muchos dirá, sí, definitivamente la Biblia es inspirada por Dios. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Eso ya es otro tema. Bastante interesante allí. ¿Cómo se formó el canon veterotestamentario? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer allí. ¿Cómo se formó ese canon bíblico? ¿Ya? Y allí hay algunas temáticas, la Biblia, definición del término Biblia, revelación, inspiración, revelación general y especial, ¿correcto? Teorías de inspiración bíblica, formación del canon, ese es como los primeros temas que vamos a ver. Y ahí hay algunas lecturas. Yo escribí un libro de introducción al Antiguo Testamento, el único libro escrito de introducción al Antiguo Testamento escrito por un colombiano, le cuento. No sé qué pasa, yo conozco mucha gente colombiana que sabe muchísimo, pero no sé por qué no han escrito una introducción al Antiguo Testamento. Dirán que ya hay muchas. Yo me arriesgué y escribí una introducción al Antiguo Testamento que se llama Prolegómenos del Antiguo Testamento. De hecho, ese libro lo tengo por acá.
Eh, bueno, por ahí tengo un ejemplar, porque los mando a imprimir y salen rápido, gracias a Dios. Hay otro libro que se llama Introducción al Antiguo Testamento de un autor, José Luis Sicre, muy bueno, muy buen libro. Hay una lectura allí que se llama Problemas que plantea el Antiguo Testamento, vale la pena hacerlo. El eje problemático 2 dice, ¿cuál es la influencia del contexto geográfico en el mensaje bíblico? Es decir, un análisis de la geografía, del contenido teológico de la geografía en el mensaje bíblico. Eso es muy importante. ¿Cómo se va construyendo la teología de Israel en cada estadio cronológico del pueblo de Israel? Eso también es muy importante, porque cada estadio cronológico tiene también o va adicionando aspectos teológicos a la revelación progresiva. Y eso también hay que entender. Y ahí también vamos a hacer algunas lecturas, si usted quiere, geografía bíblica, la importancia teopolítica de la geografía. Vamos a ver algunos aspectos de la media luna fértil, la Cisjordania, la Transjordania. También vamos a ver algunos análisis del contexto de las diferentes etapas del contexto cronológico o histórico de Israel, el éxodo, la conquista, los jueces, etcétera, etcétera. Y hay un eje problemático 3. ¿Qué problemas reaccionales y teológicos presenta la Torá? Eso es muy importante. El Pentateuco en cuanto a su paternidad literaria. Hay un artículo muy bueno, se lo recomiendo. Ese artículo se puede conseguir en internet, pero yo se los puedo pasar también. El autor se llama Emanuel Poff y la lectura se llama Historia y Teología en el Antiguo Testamento o sobre la confusión entre discurso historiográfico y discurso mítico. Vea, esa lectura se la recomiendo. Muy buena lectura. Le ayuda a usted a entender que no todo en el Antiguo Testamento es histórico desde la perspectiva ciceroniana que nosotros tenemos de historia aquí en Occidente. Porque la visión, la cosmovisión de los orientales antiguos es muy diferente a la cosmovisión histórica de los occidentales posmodernos. Y nosotros pretendemos aplicarle nuestro concepto de historia occidental posmoderna a un libro que fue escrito en el Oriente, en la antigüedad, con una mentalidad allá de ellos. Fíjese qué ironía, qué locura. Y sin embargo nosotros pretendemos hacerlo allí. Ese artículo se lo recomiendo, es bastante interesante allí. Bueno, aquí hay algunos libros en la bibliografía. Por ejemplo, esa es una revista que se llama El Pentateuco. Es de editorial Verbo Divino, el autor es Jack Bright, muy bueno. Este libro, Robert Cade, el segundo que estoy colocándole allí, esta se llama Introducción al Antiguo Testamento. Reitero que varios de esos libros se los voy a enviar ahorita al terminar la clase. Introducción al Antiguo Testamento, muy bueno. Ese libro es muy bueno, Robert Cade es muy bueno en esa introducción al Antiguo Testamento. Francisco Klein, Introducción al Antiguo Testamento. Como la materia se llama Introducción al Antiguo Testamento, todos los libros que les estoy dando también son de Introducción al Antiguo Testamento. Este libro, Henry Caseles, Introducción Crítica al Antiguo Testamento. Ya ese concepto de introducción crítica, se lo recomiendo. Ese es un clásico. Ese libro fue publicado por ahí como en el 1960 más o menos, pero es que este es un clásico. Este libro es espectacular, se lo recomiendo. Henry Caseles. Voy a ver si lo tengo por allí, se los envío también. Gerard von Rath, ese Henry Caseles, ese Gerard von Rath son eruditos de primera línea del Antiguo Testamento. Unos monstruos, pues. Gerard von Rath, estudios sobre el Antiguo Testamento muy bueno. Ediciones Salamanca. Si usted ve un libro de estos, de esa editorial, a ojo cerrado. Como les comentaba también en una clase anterior, de Verbo Divino, de Editorial Herder, de Disclé de Bauer. Ve, aquí tengo uno de Disclé de Bauer. Geniales esas editoriales. Este libro es muy bueno también. García Félix, El Pentateuco, de Editorial Verbo Divino. Muy buen libro. Este libro forma parte de una colección que llegó a Colombia. Está escrito por profesores europeos, profesores universitarios europeos especializados en cada área. Son 13 libros que incluye una introducción a toda la Biblia. Muy buena colección. Si usted pudiera comprarse esa colección y tenerlos, si usted de pronto me dice, profe, yo quisiera comprarme unos libros de
que hables de toda la Biblia, así como lo básico de la Biblia y todo, yo le diría, compres esa, eh, esa colección. Se llama Colección Introducción al Estudio de la Biblia. Muy buena colección de Verbo Divino. Son 13 libros, excelente. También está digital, muy, muy bueno. Este libro es espectacular. Si a mí me preguntaran un libro de historia de Israel, me dijeran, profe, el mejor libro para usted de historia de Israel, yo diría este, John Bright, Historia de Israel, editorial Discle de Bauer, el mejor libro para mí, en mi concepto, de historia de Israel, muy bueno. Ese es un escritor evangélico. Excelente, excelente libro. Digo que ese es un escritor evangélico porque, por ejemplo, estos otros que le había mencionado son católicos. Este García Félix, este Henry Caseles, ese que Henry Caseles, si mal no recuerdo, es un sacerdote. Y Fonra también es una eminencia. Entonces aquí hay católicos evangélicos porque eso es importante en la teología, conocer las diferentes posturas. De Takem de More, este es un muy buen libro pequeño, pero muy, muy importante, que nos habla de la geografía de la Biblia. Buenísimo. Edward Young, Edward Young, una introducción al Antiguo Testamento, Grand Rapids, Michigan, editorial Hermans. Este libro se los menciono también porque este autor es, pertenece a una corriente teológica conservadora. Muy bueno también. Me gusta muchos de estos libros que les estoy hablando. Algunos son teólogos conservadores, otros teólogos liberales, otros teólogos progresistas. Es importante. José Luis Sica, Introducción al Antiguo Testamento, ya se los había mencionado, también excelente libro. Un buen libro también, libro es muy representativo de la escuela norteamericana. Son tres autores, William Sanford, Alan Hubbard y Frederick Williams Bush. Panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento. También muy buen libro. Este también es otro libro, Alberto Shogin, de Historia de Israel. A diferencia de John Bright, Alberto Choguín tiene un léxico mucho más fácil de digerir, pero no por eso el libro es superficial o algo, no. Es muy bueno, es profundo, se lo recomiendo también. Alberto Choguín, Historia de Israel, 513 páginas, muy bueno. La editorial también es Discle de Bauer, excelente libro. Bueno, y eso es básicamente, grosso modo, de lo que vamos a hablar en esta clase y los materiales que vamos a usar para ella. No sé si tienen alguna pregunta, aporte, comentario. Reitero, me veo en la obligación, siempre en la universidad, en la primera clase hablo de este trayecto formativo, porque es muy importante conocer de qué se va a tratar toda esta parte. Reitero, no sé si hay alguna pregunta, aporte, comentario de esto. No, ninguna, profesor. Bueno, de esto entonces vamos a trabajar. Ok, si no hay entonces ninguna pregunta, voy a empezar. Vamos a entrar en materia como tal. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces con nuestra introducción al Antiguo Testamento. Todo lo que leímos es, reitero, el trayecto formativo de qué se va a tratar grosso modo esta clase. Y ahora vamos entonces a trabajar acá con nuestro primer gran tema, introducción al Antiguo Testamento, y vamos a definir el concepto de Biblia. Vamos a trabajar lo que es Biblia. Aquí tenemos que colocar esto con mayúscula porque es Biblia, ¿correcto? Muy bien. Y vamos a darnos cuenta que vamos a intentar definir el concepto de Biblia y lo vamos a hacer desde diferentes aspectos. Vamos a definirla desde la etimología, vamos a definirla desde la religión, vamos a definir Biblia desde la teología, ¿correcto? Y ahí nos vamos yendo poco a poco con este primer gran tema, Biblia. Y desde la etimología entendemos que el concepto Biblia como tal, ojo, no es un término sacrosanto. No, estoy hablando del término Biblia. No es una palabra sagrada. De hecho, es un sustantivo griego común plural, que en el griego es así como está escrita llena la minilla, biblion, y que significa
significa básicamente libros, biblioteca, reunión de libros. Eso es lo que significa el término Biblia como tal. Los judíos a la Biblia, obviamente para ellos no hay una Biblia tal cual la nuestra, con los 66 libros de nuestro canon palestinense o los más de 72 libros del canon helenístico de nuestros hermanos católicos. No, para los judíos eso no existe, porque ellos no consideran lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, no lo consideran ellos sagrado, correcto, no lo consideran palabra inspirada de Dios. Para ellos lo que vale es lo que se conoce como el Tanaj, el Tanaj, el Tanaj que es lo que para nosotros es Antiguo Testamento, ¿ya? Para los judíos se llama Tanaj. ¿Y por qué se llama Tanaj para ellos? Más adelante les explico un poco más, pero Tanaj porque es un acrónimo, que la palabra Tanaj está compuesta por las tres grandes secciones del Antiguo Testamento, de lo que para nosotros es Antiguo Testamento. Ellos lo dividen en tres grandes partes: la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. ¿Correcto? Torá, Nevi'im y Ketuvim. Y todas esas tres divisiones forman la palabra Tanaj. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener en cuenta este aspecto. Pero para nosotros sí decimos Biblia. Y cuando digo nosotros es el cristianismo católico, cristianismo evangélico, cristianismo griego ortodoxo, cristianismo copto, etíope. Hay muchas facciones del cristianismo, ¿correcto? Y nosotros sí le llamamos a eso Biblia como tal. ¿Listo? Entonces, ese concepto de Biblia, ¿de dónde nos llega a nosotros? Es una palabra griega. Es un sustantivo común plural griego que es biblion y que significa, reitero, una reunión de libros, una biblioteca pequeña allí, ¿ya? Porque son los 66 libros que, reitero, conforman el canon palestinense y los más de 70 que conforman el canon helenístico. Entonces, realmente la palabra Biblia no es una palabra ni es ni sagrada, ¿correcto? Ni es una palabra cuidado con mencionarla, cuidado con decir algo, no. Simplemente es una palabra de un idioma que es un idioma como cualquier otro, que fue tomando un matiz de sacralidad. Nosotros en este momento hablamos de las lenguas sagradas, ¿correcto? Las lenguas sagradas. Pero esas lenguas sagradas, ¿por qué nosotros las consideramos lenguas sagradas? Porque fueron las lenguas que se utilizaron para escribir la Biblia, y la Biblia entonces terminó siendo un libro sagrado para nosotros porque es inspirada por Dios, porque es palabra inspirada, ¿correcto? Porque es un libro normativo y autoritativo, etcétera, etcétera. Y entonces terminamos hablando de lenguas sagradas, pero no es que el hebreo ni el griego fueran inicialmente una lengua sagrada, simplemente son unos idiomas que existen y que, reitero, se utilizaron para escribir el mensaje de la Biblia, el hebreo, el griego y el arameo, ¿correcto? Entonces allí se empieza a hablar de esos idiomas como lenguas sagradas, pero es por eso. Pero eso que nosotros llamamos Biblia tiene dos extensiones y que son extensiones bastante desiguales. Esas dos extensiones les llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿correcto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y son desiguales en qué? Son desiguales en extensión, en mensaje, en número de libros, en idioma, en tiempo de escritura, ¿correcto? Allí. Hablemos de cada uno de estos aspectos. Son desiguales en extensión. Miren, les voy a mostrar, esto es un Nuevo Testamento en griego. Esto es un Nuevo Testamento en griego. Hay uno, este es de la escuela norteamericana, ¿correcto? Y hay otro que es azul, que lo tengo por allí, que es de la escuela alemana, ¿correcto? Y eso, que este Nuevo Testamento en griego contiene en la parte de atrás un diccionario con las palabras, todas las palabras del griego, que la verdad es que son más o menos 6.137 palabras en griego que contiene la Biblia, ¿correcto? Y este es el Nuevo Testamento. Y este
es el Antiguo Testamento. No sé si alcance a ver allí. Mire la diferencia de volumen. Este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. Mire la diferencia tan enorme de volumen. Estoy hablando de que tiene dos grandes partes, dos grandes divisiones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y que son muy diferentes en extensión. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿correcto? Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y claro, obviamente las letras del hebreo son mucho más grandes, ¿correcto? Que las letras del griego, ¿ya? Pero la verdad es que el Antiguo Testamento es muchísimo más amplio que el Nuevo Testamento. Recuerden que cuando estoy hablando aquí de Antiguo Testamento, estoy hablando de lo que para los judíos es el Tanaj, lo que para los judíos es el Tanaj. Y también lo que para nuestros hermanos cristianos católicos es también Antiguo Testamento. Pero la diferencia es que para nuestros hermanos católicos, en el canon de ellos, que es el canon helenístico, ya lo he mencionado como 3 veces, tiene más o menos unos 6 7 libros adicionales al nuestro, a los nuestros, ¿correcto? Que son libros que se denominan los deuterocanónicos. Ojo, no confundir deuterocanónicos con apócrifos. A veces la gente habla de esos dos aspectos de manera indiscriminada. No, una cosa es libros canónicos, otra cosa es libros deuterocanónicos y otra cosa es apócrifos. ¿Ya? Los apócrifos son libros, el término apócrifo significa oculto o escondido. Y los apócrifos son libros que en algún momento de la historia de Israel gozaron de una muy buena reputación y de una muy buena autoridad. Pero cuando se estableció el canon de los judíos, es decir, el Tanaj, entonces no ingresaron esos canon, no ingresaron esos libros al canon, digamos, sagrado, al canon bíblico. Cuando se divide el cristianismo, recuerde que los primeros 15 siglos del cristianismo era un solo cristianismo, que era el cristianismo, que tenemos que decirlo, era lo que hoy en día es la Iglesia Católica. En el siglo XVI se divide, correcto, en cristianismo católico y cristianismo evangélico, con Martín Lutero y todo ese asunto. Y el cristianismo evangélico, con Martín Lutero a la cabeza, Calvino, Zwinglio y otros héroes de la Reforma allí, decidieron que ellos se quedaban con el canon palestinense, es decir, el canon corto, que coincide con el Tanaj de los judíos. Mientras que nuestros hermanos cristianos católicos sí se quedaron con el canon helenístico, es decir, el canon más grande. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener en cuenta todo ese aspecto. También es diferente en cuanto al mensaje, porque ¿de qué nos habla el Antiguo Testamento? Nos habla simplemente de la historia de Israel. Empieza hablándonos en Génesis de la historia universal, correcto, de la creación del universo, etcétera, etcétera. Y luego a partir del capítulo 12 habla de la historia patriarcal, cómo Dios llama a Abraham y luego a sus hijos, etcétera, y va formando un pueblo. Y el Antiguo Testamento habla de la historia y la teología de ese pueblo que primero forma parte de los hebreos, correcto, y que después va a llegar a ser el pueblo de Israel. Ahí entonces nos habla de su historia, nos habla de su geografía, nos habla de su cultura, obviamente nos habla de su religión y por supuesto de su teología. Pero el mensaje del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El mensaje del Nuevo Testamento simplemente es cristológico, 100% cristológico, es decir, que incluso cuando hay una materia que se llama Teología del Nuevo Testamento, por lo general los profesores de teología del Nuevo Testamento lo que hacen de hablar, al hablar de la teología del Nuevo Testamento es hablar de la cristología y para de contar. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, ¿correcto? Habla de sus discípulos, los discípulos que él escoge, con los que hace su ministerio terrenal, luego cuando él muere, resucita, asciende, etcétera. Entonces, ¿cómo esos discípulos continúan su labor y cómo llaman a otro que él dice?
por último, a mí como un abortivo, Pablo. Entonces también la mitad del Nuevo Testamento habla de toda esa labor paulina, ¿correcto? De las misiones paulinas, etcétera, etcétera. Y de eso es que habla el Nuevo Testamento. Entonces, dése cuenta que no es igual el mensaje del Antiguo Testamento al mensaje del Nuevo Testamento. Aunque, si a nosotros nos pidieran, defíname por favor la Biblia en una sola frase, ¿qué diría usted? ¿Cómo definiría la Biblia en una sola frase? Yo la defino, discúlpeme que le haga ver mi pensamiento así, simplemente para mí la Biblia es Dios creó, el ser humano cayó en pecado y Dios creó un vehículo de salvación en la persona de Jesucristo. Eso es el mensaje de la Biblia. Ese ser humano que Dios había creado y que, reitero, cae allí en Génesis 3 en pecado, Génesis 3 4, ¿correcto? Y luego Dios que crea ese vehículo de salvación que se revelará posteriormente en la persona de Jesucristo para mostrarle la salvación al ser humano, una salvación holística. Ese es todo el mensaje de la Biblia. Pero reitero, el mensaje del Antiguo Testamento es uno y el mensaje del Nuevo Testamento es otro, ¿correcto? Es también diferente o desigual en el número de libros. Les había dicho que el Antiguo Testamento para nosotros tiene 39 libros y para el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿correcto? Así es de que es muy diferente en el número de libros. En el Tanaj de los judíos son los mismos 39 libros, pero colocados de manera diferente. En el Tanaj, el último libro es Crónicas, un libro de Crónicas, mientras que para nosotros el último libro es Malaquías, ¿correcto? Entonces la organización es diferente allí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto el Antiguo Testamento como el Tanaj de los judíos, pero el contenido es exactamente el mismo. Obviamente el contenido para los judíos está en hebreo, para nosotros en español, ya vamos a ver un poquitico ese tema allí. Y reitero una vez más que para nuestros hermanos católicos sí hay algunos libros como Sabiduría, Baruch, Tobías, adiciones a algunos libros como las adiciones al profeta Daniel, etcétera, que no están incluidos ni en el canon del cristianismo evangélico ni en el Tanaj judío. ¿Listo? Muy bien. También es diferente en cuanto al idioma, en cuanto al idioma. Y aquí nosotros tenemos, permítame, les muestro acá algo muy interesante y es que obviamente el idioma es muy diferente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿correcto? Es muy, muy diferente. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Vamos a abrir esto un momentico. Y vamos a mirar acá. Estamos hablando que también es diferente en cuanto al idioma. Desde esa perspectiva, miremos que, bueno, ustedes ya están trabajando idiomas, Jovita ya trabaja idiomas también, ¿correcto? Entonces, aquí no es raro para nosotros este idioma. Este es el idioma del Antiguo Testamento, es el hebreo, ¿correcto? Eh, aquí. Recordemos que el hebreo es un idioma
muy antiguo, correcto, del Oriente Antiguo, pertenece a las lenguas semíticas junto con el arameo, el caldeo, el ugarítico, etcétera. Se lee y se escribe de derecha a izquierda. Sé que puedes leer esto, Jovita, pero permítame, lo hago allí. Shir Lamalot se lee, reitero, y se escribe de derecha a izquierda. Esav Enai El Jejarim, Meayi Yabo Esrin, Esrin Mein Adonai Ose, Shamaim Baaretz. Es el famoso alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Al Yiten Lamot Ragleja, Al Yanun Shomreja. Hine lo Yanus velo Yishan Shomer Yisrael. No se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Adonai Shomreja, Adonai Psileja, Al Yad Yamineja. Yoman Hashemesh lo Yekeka Bellareach Balaila. Versículo 7. Adonai Yismereja, Mikol Ra, Yishmoar Ed Nafshecha. Versículo 8. Adonai Yishmar Setcha Uveja Meata Beat Ola. Ese es el hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Y este es el griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Muy diferente muy diferente al griego, véanlo, un poco más cercano al español, porque nuestro idioma español tiene dos papás, uno que es el griego y otro que es el latín, ¿correcto? Así es de que cuando uno ve griego, pues se va a dar cuenta que hay muchas palabras como muy parecidas a nuestro idioma español. ¿Listo? Este es el griego, bastante interesante, toda esta parte. Permítame leer algo acá. El famoso, el famoso Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Aquí está en Isaías, perdón, en Mateo 6. Pater Himon ho entois uranois, ahiasteto to onomasu, el teto hi basileiasu, geneteto tu telemasu, hos en uranoi kai epis ges. Versículo 11. Aquí está. Ton arton himon ton epiusion, dos himin simeron. Versículo 12. Kais afes himin ta ofelimata himon. Hos kai himeis aficamen tois ofelitais himon. Versículo 13. Kai mi eisegekis himas eis peirasmon. Ala rusai himas apo toponiro. Ese es entonces el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. El griego, que es un griego koiné. Obviamente hay diferentes, o por lo menos dos escuelas de pronunciación en el griego, la escuela reuchiliana y la escuela erasmiana. Correcto, aquí intento utilizar, digamos, como una mezcla de ambas, aunque mayoritariamente la erasmiana, porque se considera que la reuchiliana es más para el griego moderno. Pero en fin, miren la diferencia entre uno y otro. Si se dan cuenta, dos lenguas totalmente diferentes. Este hebreo, que es, reitero, un idioma semítico, ¿correcto? Muy antiguo. Obviamente el griego de la Biblia también, este griego es un griego del siglo primero. Obviamente es un griego que se llama el griego koiné, ¿correcto? Obviamente ya existía también antes del siglo primero, pero fue el griego que se utilizó para escribir la Biblia. Los hebreo y griego modernos son derivaciones de estos dos idiomas. ¿Listo? Entonces estamos hablando que es algo muy diferente la Biblia en cuanto también a idiomas, ¿correcto? En cuanto a idiomas se refiere. Y también, ahí están viendo otra vez la diapositiva, ¿cierto? Es también diferente en cuanto al tiempo de escritura. El tiempo de escritura. Permítame empezar hablando del tiempo de escritura
del Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque el tiempo de escritura del Nuevo Testamento es muy corto, tremendamente corto. Algunos van a plantear que el primer libro que se colocó por escrito del Nuevo Testamento fue Primera de Tesalonicenses y que se colocó por escrito más o menos en el en el año 55 después de Cristo. Y esas mismas personas van a decir que el último libro que se colocó por escrito fue Apocalipsis por allá eh, por allá en el 95 después de Cristo. Ojo, esa es una primera escuela. Eso significaría que el Nuevo Testamento se colocó por escrito más o menos, o se acabó de escribir más o menos en 45 o 50 años, el Nuevo Testamento. Hay una escuela crítica que va a hablar de que no, se empezó a colocar por escrito un poco más atrás y que las cartas que se le atribuían en su totalidad a Pablo, es decir, la obra paulina, que digamos en las escuelas conservadoras se decía que Pablo había escrito más o menos 13 libros del Nuevo Testamento. 13, ¿ya? Entonces, la escuela crítica va a decir, no, perdón, Pablo no colocó por escrito esas 13 cartas. Máximo, máximo 6. Y hablan de cartas de segunda y tercera generación. No sé si hayan escuchado hablar de eso. Lo que proponen es que realmente Pablo no colocó por escrito esas 13 cartas que se le atribuían inicialmente a él, sino que colocó por escrito unas 6 o 7 y que fueron discípulos de Pablo los que colocaron por escrito otras de esas cartas y hablan también de cartas de tercera generación, es decir, que no fueron discípulos de Pablo, sino discípulos de los discípulos de Pablo, ¿correcto? Y los que proponen esta otra alternativa hablan de que las cartas que se le atribuyen a los de segunda o tercera generación fueron cartas que se escribieron por allá en el siglo segundo después de Cristo o siglo tercero después de Cristo. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de cartas de segunda y tercera generación. Y desde esa perspectiva, entonces, no se podría decir que el Nuevo Testamento se colocó por escrito en 50 años, sino que habría algunos que dicen 100 años, 150 años, 200 años. Si a eso se le adiciona que cuando hablamos del tiempo en la escritura, hay que colocar o hay que contar también un aspecto que se conoce como el evento como tal. Porque adelantándome un poquitico a esa historia del canon, tenemos que entender que, perdón, el canon no se coloca o no empieza cuando se empieza a colocar por escrito, no, sino que el canon empieza cuando tiene lugar el evento como tal, el evento del cual nos está contando el texto. Eso hay que tenerlo también en cuenta cuando se vaya a contar el tiempo en el que duró el canon para colocarse por escrito. Y si eso es así, pues entonces tendríamos que hablar de cuando Jesucristo empezó su ministerio, correcto, que es por allá en el año más o menos 27, 30 después de Cristo, correcto. Y si eso es así, entonces tendríamos que hablar, reitero, desde una escuela conservadora, más o menos desde el 27 hasta el 95, ¿correcto? Y la escuela un poco más liberal y crítica que va a decir desde el 27 hasta el siglo segundo después de Cristo o tercero después de Cristo. En conclusión, entonces sería más o menos unos 70, 80 años para la escuela crítica, para la escuela conservadora y más o menos unos 270 años para la escuela crítica. Reitero, estoy hablando del tiempo que transcurre para colocar por escrito
el canon, en este caso del Nuevo Testamento. O sea que hay un lapso de tiempo, reitero, de entre 80 a 280 años. Allí usted toma la decisión que usted considere adecuada. Eso para hablar del canon, del tiempo de escritura del canon del Nuevo Testamento. Pero ahora permítame hablarle del tiempo de escritura del canon veterotestamentario, es decir, el canon del Antiguo Testamento. Allí eso sí tiene muchos aspectos. Hay gente que usted ha escuchado que dice el Antiguo Testamento o la Biblia completa fue colocada por escrito o se demoró en escribirse más o menos unos 1000 años por 40 autores diferentes en los cuales hay reyes, profetas, esclavos, gente rica, pobre, etcétera, etcétera. Una persona que hable de que la escritura, es decir, el tiempo de conformación, de construcción del canon del Antiguo Testamento se demoró 1000 años, no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Y por qué digo eso? Porque una vez más tengo que decirle que cuando nosotros hablamos de la conformación del canon, en este caso el canon del Antiguo Testamento, que también aplica para el canon del Nuevo Testamento, hay que contar desde el tiempo en que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. No desde el tiempo que se colocaron por escrito esos hechos, no. Desde el tiempo en que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. Allí, entonces, hay que tener en cuenta, yo siempre les hablo a ustedes, que hay que tener en cuenta el tiempo interno y el tiempo externo de cada uno de los textos de la Biblia. Y les digo a ustedes que el tiempo interno es el tiempo en el que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. El tiempo interno, ¿correcto? El tiempo en que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. Y el tiempo externo es el tiempo en el cual se colocó por escrito ese evento. Son dos cosas muy diferentes. A veces entre el tiempo interno y el tiempo externo se llevan una diferencia de 200 años, 500 años, 1000 años, 5000 años o millones de años de diferencia entre el tiempo interno y el tiempo externo. ¿De qué depende eso? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de Breshit bara Elohim el Hashamayim bet haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a hablar, por ejemplo, de las teorías de creación del universo. Hablamos de la evolución teísta. Hay una evolución atea y hay una evolución teísta. Y la evolución teísta va a decir que Dios, que la evolución sí es adecuada, pero que Dios estuvo chequeando cada uno de los eventos de la evolución, ¿correcto? Allí, entonces, en la construcción del canon incluiría millones de años, porque se habla en la evolución de millones y millones y millones de años, desde que este mundo inició con una pequeña célula, ¿correcto?, hasta convertirse en todo lo que nosotros tenemos. Y recuerde que hay otras teorías de creación del universo: creación, emanentismo monista, evolución teísta, evolución atea, creación presente y continua, ¿correcto? Y hay una cantidad de teorías allí. Dependiendo la teoría que usted utilice para la creación allí, entonces tendríamos que decir que el Antiguo Testamento se demoró millones de años para construirse. Reitero, si tomáramos esa postura, que son de escuelas un poco más críticas, más liberales. Los judíos en este momento dicen que en este momento estamos en enero del 2020, en febrero del 2025. Dicen que la creación del universo, estoy hablando de los judíos ultraortodoxos y ortodoxos, y también algunos cristianos ortodoxos, dicen que el mundo tiene 5781 años de creación. Imagínense. Ahora estamos hablando de millones de años y los judíos
Reitero, o conservadores y ultraconservadores hablan de 5.781 años. No todos los judíos, así como no todos los cristianos, tienen la misma postura en cuanto a la creación, en la antigüedad de la creación del universo. ¿Correcto? Ahí está. Hay otros judíos que no hablan de 5.781, sino que hablan de 5.900, 5.995. Son otra clase de judíos que tienen una cuenta cronológicamente hablando diferente a los 5.781. Imagínense. Y dependiendo de eso, entonces así será el tiempo de escritura del Antiguo Testamento. Estamos hablando de las diferencias que existen entre entre esas dos extensiones bastante desiguales, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y le estoy diciendo desiguales en qué? Desiguales en extensión, en mensaje, en número de libros, en idioma y en tiempo de escritura. Ahí les dejo para que vayan analizando y pensando ese aspecto. Pero bueno, nosotros estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento. ¿De dónde viene esa palabra testamento? Pues resulta que en el hebreo hay una palabra que es el término berit, berit, ¿correcto? Ese término berit es muy común en el Antiguo Testamento y significa alianza, pacto, tratado, compromiso, contrato, acuerdo, liga, concierto, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ese término berit, como les había dicho, la Biblia no es el hebreo inicialmente no era un idioma sagrado, era un idioma como cualquier otro, sino que como se utilizó para hablar para escribir la Biblia y todos esos conceptos teológicos, pues fue adquiriendo un matiz de sacralidad. Y ese concepto de Berit se utilizaba de manera secular, en el campo profano, entre individuos, entre colectividades, ¿correcto? Y luego se empezó a utilizar en el campo religioso como símbolo de las relaciones entre el ser humano y Dios, entre el pueblo escogido y Dios, ¿correcto? Y se utilizó entonces ese berit. Y ese berit designa entonces ese lazo de unión entre Dios y su pueblo. Designa el lazo de unión entre Dios y su pueblo. ¿Ya? Ahora, ese término berit del Antiguo Testamento, del hebreo, se tradujo al griego en la Septuaginta. Recordemos que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento, que originalmente está en hebreo, al griego. Al griego. Recibió el nombre de Septuaginta. Ese término berit del hebreo se tradujo al griego con la palabra diateque. Ese término que está ahí hebreo, en griego, es en griego. Diateque. ¿Qué significa diateque? Disposición, arreglo, última disposición, última voluntad, es decir, testamento. Lo que hace una persona cuando ve que su muerte está próxima allí. ¿Correcto? Diateque. ¿Ya? Reitero, eso se trabajó de esa manera en la Septuaginta. ¿Por qué se le llama Septuaginta? Y se representa con el número 70 en letras en romanos, ¿correcto? La Septuaginta porque, según la historia, se dice que fueron escogidos 70 ancianos de los que más conocían la historia, la cultura, la teología judía, ¿correcto? Y que los colocaron en 70 celdas diferentes y que cada uno hizo su traducción en 70 días. Y que cuando compararon las traducciones de todos esos 70 ancianos, estaban todas exactamente iguales. Obviamente eso es más lectura y más leyenda y más mito que cualquier otra cosa. Pero eso es lo que se dice y por eso se habla de la Septuaginta, los 70, ¿correcto? Otras posturas van a decir, no, eso no es así porque de incluso muchas veces van a hablar de que si sabe que los judíos ultraortodoxos se visten los que usan sombrero grande y los peyot de acá y que se visten de blanco y negro, dicen que se visten de luto, se visten así porque están de luto.
y que están de luto por dos razones. La primera fue la destrucción del templo de Salomón a manos del rey Nabucodonosor, y que la segunda razón por la que están de luto es por la Septuaginta, porque no estuvieron de acuerdo con que su palabra, su escritura sagrada, fuese traducido a un idioma como el griego, ¿correcto? Y que por lo tanto están de luto por eso. Entonces son cosas que se hablan allí. El asunto es que los Septuaginta decidieron enfatizar que el pacto o la alianza es un don de Dios y no una decisión humana. Ojo, el ser humano no puede pactar con Dios. Es Dios quien pacta con el ser humano. ¿Correcto? Porque el ser humano no puede pactar con Dios porque el pacto es algo de iguales. En el caso de que el ser humano tomara la iniciativa de pactar con Dios, tendría que ser alguien igual a Dios. En el caso de que Dios toma la iniciativa de pactar con el ser humano, eso sí se puede hacer. De que alguien que esté más arriba, más alto que el otro, tome la decisión de pactar con otro que está más abajo, más pequeño. Pero que el pequeño tome la decisión de pactar con el que está, con el que es más grande y que está más arriba que él, no, no. Entonces la Septuaginta en eso sí fue muy acertada, en enfatizar de que ese pacto era don de Dios y no una decisión humana. ¿Listo? Ahora, ese término diateque, recordemos que iniciamos con el término verid, que fue traducido al griego con el término diateque, y luego ese término diateque fue traducido al latín, en la Vulgata latina, por el término testamentum, y luego del latín al español por el término testamento. Y por eso nosotros hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento. Si se dan cuenta, cómo es que da toda esa vuelta, verid, de verid a diateque, de diateque a testamentum y de testamentum a español por testamento, y por eso nosotros podemos hablar de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que reitero, obviamente eso para nosotros, o Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, que eso es válido para nosotros, el cristianismo católico, cristianismo evangélico, las facciones del cristianismo, no para los hermanos judíos. Para ellos eso es una aberración, es un insulto hablar de antiguo y nuevo, porque obviamente para ellos está totalmente vigente el Tanaj, ¿correcto? Claro, para nosotros también en algunos aspectos, ¿correcto? Porque entendemos nosotros que en la teología cristiana Jesucristo abolió, por ejemplo, la ley ceremonial, la ley ritual, la ley de los sacrificios, etcétera, etcétera. No es necesario en el cristianismo circuncidarse, ¿correcto? Y una cantidad de situaciones allí, que eso fue un problema serio que tuvo Pablo con los famosos judaizantes, ¿correcto? Mientras que obviamente la teología judía, el Antiguo Testamento está vigente tal cual está allí. Ellos no van a hacer, mmm, no van a hacer sacrificios porque no hay templo, pero ellos dicen, apenas el templo esté allí, reanudamos los sacrificios, ¿ya? Se hacen la circuncisión, guardan el sábado como de reposo, etcétera. Cosas que en el cristianismo ni católico ni evangélico no es necesario, ¿ya? Entonces, allí, por eso para ellos, reitero, es una aberración hablar de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque es que, perdón, para nosotros nuestro Tanakh está vigente, y ellos, para ellos no es un secreto, no lo tratan de ocultar ni nada, que de esas tres partes que conforman el Tanaj, la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim, la parte más importante es la Torah. Ellos le botan corriente a la Torah todo el tiempo. De hecho, está dividida en 52 parashá. No sé si alguien ha escuchado hablar de las famosas parashot. Las parashot son 52 divisiones que ellos tienen de la Torah, ¿correcto? Para estudiar cada una de ellas en una semana del año, ¿correcto? Obviamente toman algunos aspectos de los Nevi'im, es decir, de los profetas y los Ketuvim, los escritos, pero lo más importante para ellos es el Tanaj. Del Tanaj en la Torah. Entonces, hablarles a ellos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es un insulto, es una aberración que jamás van a aceptar.
En fin, así están las cosas. ¿Listo? Muy bien, entonces esta es, digamos, como una introducción a la primera clase de nuestra materia que se llama Introducción al Antiguo Testamento 1. La próxima clase seguimos con estos temas. ¿Listo? Entonces estamos en contacto. El Todopoderoso les bendiga, que esté muy bien. Y reitero, nos vemos en la próxima clase. Bienvenidas todas las preguntas, los aportes, los comentarios en el grupo de WhatsApp. Y les vamos a enviar, ahora cuando tengamos un tiempo, los eh, libros, algunos de los libros que les comenté al inicio en el trayecto formativo, para que ustedes también los estén chequeando, mirando, por si desean profundizar en cada uno de estos temas que estamos hablando. El Señor les bendiga, cuídense mucho, que estén muy bien. Somos GESES Internacional. Un abrazo.